quería comentarles algo en relación al Congreso Internacional de Nutrición, al 21º Congreso que se celebrará aquí en Buenos Aires. Al igual que hicimos para el 20º Congreso en Granada, a través de la Fundación Iberoamericana de Nutrición, en aquel caso con la Sociedad Española de Nutrición y en este con la de la Sociedad Argentina, vamos a hacer en todo el entorno geográfico de América Latina una serie de workshops, conferencias, eventos en definitiva, dirigidos fundamentalmente a jóvenes científicos, como actividades preparatorias para el desarrollo de ese congreso. El programa general se llama The Way to the IUNS 21st International Congress of Nutrition. Quizá no lo conozcan ustedes, pero la IUNS, la Unión Internacional de Ciencias de Nutrición, es la institución más importante en el mundo que agrupa a representantes de naciones en el ámbito de la nutrición de todos los continentes. Tiene en este momento más de 100 países miembros. La SAN es miembro oficial de la IUNS desde hace mucho tiempo. En el año 2010 se crea la Fundación Iberoamericana de Nutrición por mandato de la propia IUNS. Y el objetivo es que, al hilo del que fue el congreso que se celebró en Granada, España, se obtuviesen recursos para luego reinvertirlos en el área de Iberoamérica, con un objetivo fundamental que es la formación de jóvenes científicos. Así surge la Fundación Iberoamericana de Nutrición, en donde los patronos son precisamente la IUNS, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Nutrición, SLAN, y la propia Sociedad Española de Nutrición. Igualmente, del Congreso, del 21º Congreso que va a presidir la doctora Mabel Carrera, también se van a generar recursos que se van a aplicar de nuevo en beneficio de los jóvenes científicos en el ámbito de la nutrición y de la alimentación. Entonces, yo simplemente quiero darle las gracias a la Sociedad Argentina de Nutrición por ser, digamos, pioneros en este sentido de darle contenido a ese programa The Way to the ICN, en el que concretamente esta es la primera actividad. Para que lo sepan, tenemos previstas algunas otras actividades en Perú, en abril, en México, en marzo próximo. La idea es ir haciendo en todos los lugares, o al menos en los países más importantes, y en Argentina al menos hacer uno cada año de forma conjunta. De manera que muchas gracias a todos por su asistencia y espero que disfruten, y ojalá en el futuro, cuando dispongamos de más recursos, pues algunos de los jóvenes puedan ir a distintas universidades apoyados por la FINUT. Si eso es así, habrá sido un éxito de todos. Así que muchas gracias. Bueno, volvimos a cero. Entonces, este va a ser el programa que vamos a tener para el día de hoy, la próxima. Y entonces volvemos a presentar al doctor Ángel Gil Hernández con su tema susceptibilidad genética a la obesidad y el síndrome metabólico temprano en la infancia. La próxima. El doctor Ángel Gil Hernández es doctor en biología, catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 2 de la Universidad de Granada, presidente de la Fundación Iberoamericana de Nutrición, presidente de la Sociedad Española de Nutrición, director del Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía, Bioquímica de la Nutrición, Implicaciones Terapéuticas. Ha sido presidente del 20º International Congress of Nutrition de la IUNS en Granada, del 15 al 20 de septiembre del 2013, y editor asociado de la revista Anales de Nutrición y Metabolismo. Es imposible resumir el currículum del doctor Gil. Realmente es valiosísimo y muy extenso. Así que le damos la palabra. Por favor, muchas gracias.
Bueno, de nuevo muchas gracias a la doctora Olga Ramos, muchas gracias al Hospital Casa Cuna por tenernos aquí, muchas gracias de nuevo a la Sociedad Argentina de Nutrición y muchas gracias a mis colegas, concretamente al profesor Alfredo Martínez, que fue presidente del Comité Científico del Congreso 2013 y que sigue siéndolo de 2017 y es presidente electo de la IUNS, y también le quiero dar las gracias al doctor Reinaldo Martorell por estar aquí con nosotros. El doctor Martorell es una de las personas con mejor currículum en el ámbito de nutrición y salud pública en el mundo. Y, por supuesto, también a la doctora Mabel Ferraro, que va a ayudar a que este workshop sea una realidad. Sin más dilación, yo en la próxima media hora voy a hablarles de un tema que para algunos puede resultar complejo. He tratado de darle, no obstante, tintes pediátricos en la medida de lo posible, así que voy a hablar de esas variantes genéticas asociadas a la obesidad y al síndrome metabólico en la infancia. Todos ustedes conocen que el sobrepeso y la obesidad son una lacra para la humanidad, constituyen la sexta causa de riesgo de enfermedad en el mundo. Actualmente más de 300 millones de personas, de las cuales 155 millones son niños, son obesos. Se espera que para el horizonte 2020 haya más de 700 millones de obesos en el mundo, lo cual imagínense lo que eso supone. Y concretamente de esos 155 millones de niños hay alrededor de unos 45 millones que son obesos extremos, de acuerdo con la International Obesity Task Force. Como ven en el mapa, evidentemente hay un gran desequilibrio. Estados Unidos, algunos otros países como Arabia Saudita, Egipto, pero también los países mediterráneos, el Reino Unido, tienen una prevalencia muy alta, el caso también de Chile. Y además, como ustedes saben, en muchos países se da la coexistencia de desnutrición por defecto y desnutrición por exceso, como puede ser el caso de algunos países de América Latina. En realidad, la obesidad, una de las comorbilidades asociadas más importantes es el síndrome metabólico, en realidad un síndrome de resistencia a la insulina, que como ustedes saben influye no solo la propia obesidad, sino la carga génica del individuo, la inactividad física, el sedentarismo y, por supuesto, pueden influir otras causas como la edad, los medicamentos. Pero la realidad es, al final, es que se desarrolla un clúster, un agregado clínico bioquímico caracterizado por dislipemia, aumentan los triglicéridos plasmáticos, disminuye el HDL colesterol, se produce una intolerancia a la glucosa que en los niños es menos visible, pero en todo caso hay hipertensión ajustada por la edad y el sexo, y en algunos casos esto puede conducir a la diabetes de tipo 2. Cuando nosotros consideramos al tejido adiposo no solo como un tejido que almacena triglicéridos, sino que lo consideramos como un tejido endocrino, tenemos que considerar que en los procesos de aumento de peso, desde lo que es un individuo normal, esta sería la estructura del tejido adiposo blanco, aquí hay un equilibrio en los procesos que desencadenan la función vascular, el control metabólico, pero cuando el individuo empieza a aumentar de peso, hay hiperplasia celular, también aumenta el tamaño de los adipocitos, pero además las células, especialmente macrófagos y otras células del estroma vascular, comienzan a producir citoquinas proinflamatorias, y en el obeso con disfunción ya metabólica pueden ver que han aumentado los macrófagos de forma notable, hay procesos de adipocitos necróticos, aumentan los factores de inflamación, disminuyen, se alteran las funciones vasculares, y en este sentido pues hay aumento de algunas hormonas como la resistina, hay aumento de la leptina con resistencia periférica a la misma, aumento de citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 18, una serie de quimioquinas y otras muchas moléculas. Se produce también una disminución de la adiponectina,
que es una molécula que interviene en el control de la resistencia insulínica, con lo cual la resistencia insulínica es una condición secundaria o concomitante al aumento de peso. De hecho, nosotros hace ya bastante tiempo describimos, hace ya 7 años, que en realidad en los niños se produce un aumento de la ingesta energética concomitante a una disminución del gasto energético, hay aumento de la masa adiposa, aumenta la leptina, aumenta la resistina, disminuye la adiponectina, aumenta el TNF-alfa y los ácidos grasos libres solo aumentan mucho después. Es decir, lo que en el adulto es claro que los ácidos grasos libres están elevados, en los niños, especialmente en el periodo prepuberal, eso no ocurre. Luego las alteraciones inflamatorias concurren mucho antes que la aparición de ácidos grasos libres circulantes en el plasma. En todo caso, ustedes saben que ha habido una definición general del síndrome metabólico que se hizo por la International Diabetes Federation. Se denominó Declaración Universal del Síndrome Metabólico, pero obviamente esto no es aplicable a los niños. Y no es aplicable porque se dieron puntos de corte, como triglicéridos mayor de 150, por supuesto BMI mayor que 30, colesterol reducido menor de 40 o menor de 50 para las mujeres, presión sistólica más de 130, diastólica mayor de 85 y glucosa 100 o más. Es obvio que esto para los niños no funciona. Un niño puede ser hipertenso con una tensión arterial simplemente de 110, depende de la talla. De manera que, al hilo de esto, han surgido muchas clasificaciones del síndrome metabólico para la infancia. Todos ellos se caracterizan por poner un parámetro vinculado con obesidad, circunferencia de cintura. Algunos son más o menos restrictivos, por ejemplo Cook pone el percentil 90, Weiss el 97, es decir, más de 2 desviaciones estándar, y lo refiere al BMI. Algunos son más laxos, como la clasificación de Ferrante, que incluye incluso individuos que tienen circunferencia de cintura de más del 75. Pero en cualquier caso, lo que sí está claro es que los puntos de corte son distintos, dependiendo de cada uno de ellos, pero lo que todos están de acuerdo es en definir sobre todo la presión sistólica en base a percentiles ajustados por edad y sexo. Nosotros, en nuestro medio, en España, hemos observado que efectivamente, con independencia de la clasificación que uno utilice, Cook, de Ferranti, Weiss, Cruz, Wiener, etcétera, o el IDF, incluso utilizando la clasificación de los adultos, que no es buena, hay siempre una presencia relativamente elevada en la infancia que va desde el 8% en las clasificaciones más restrictivas hasta el 30% de los obesos en las clasificaciones menos restrictivas. Pero digamos que, utilizando una clasificación ya global ajustada que nosotros hemos propuesto precisamente en esta revista, que se publicó en 2011, en nuestra población hay del orden de un 12% de niños que ya tienen síndrome metabólico. Y esto es concomitante con otras publicaciones en Estados Unidos, en otros lugares. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que además se da tanto en la edad prepuberal como puberal. Durante mucho tiempo se pensó que estaba mucho más vinculado al proceso puberal, pero esto no es cierto. Ustedes pueden ver aquí que, de nuevo, cualquiera que sea la clasificación, hay prácticamente un porcentaje igual en los niños obesos en edad prepuberal que en la edad puberal. Un poquito más alto en la puberal en todo caso, pero muy poco. ¿Y qué es lo que ocurre en todos estos chicos? Obviamente son obesos el 100%, pero lo que ocurre es que prácticamente entre el 40 y el 50% son hipertensos. Y esa es la característica del síndrome metabólico que discrimina más en el caso de los niños. Es algo que desde el punto de vista pediátrico se puede ver muy bien, porque simplemente es tomar la tensión arterial, es algo fácil, y a continuación pueden ver que suben los triglicéridos, pero solo en un 10%, el HDL colesterol entre el 8 y el 16%, la glucosa está aumentada solo en muy poquitos de ellos, y lo que está también muy aumentado es el índice de resistencia insulínica. Es decir, a un niño en realidad se le diagnostica el síndrome preferentemente porque tiene hipertensión y porque tiene un OMA relativamente elevado, al margen de otras características. Y veamos entonces ahora, ¿por qué solo
un 10 o un 15%, si el otro 90% está en el mismo ambiente? Es obvio que sabemos que tanto en la obesidad como en algunas enfermedades, como la diabetes tipo 2, el propio síndrome, hay componentes genéticos. Y nuestro grupo de investigación lo que está intentando es precisamente en niños en edad prepuberal ver cuáles son las características genéticas que identifican a poblaciones de riesgo con objeto de que en el futuro se pueda hacer una atención personalizada, de la cual, por otra parte, luego le hablará el profesor Alfredo Martínez. Es decir, al final es por qué distintos fenotipos ante un mismo ambiente obesogénico. ¿Por qué unos tienen síndrome, los otros no? ¿Y por qué genotipos idénticos ante ambientes distintos presentan los mismos fenotipos? Está claro, no voy a entrar en detalle, que desde ya tiempos históricos se sabe que la obesidad tiene un componente genético, se habla de que aproximadamente un 70%, pero la realidad es que los individuos obesos, cuando al margen de su susceptibilidad genética, durante periodos más o menos largos, consumen más energía de la que gastan. O yo diría que fundamentalmente lo que hacen es que gastan muy poca energía con independencia de lo que coman, que más probablemente esa es la situación. El caso es que hay publicaciones históricas como saben, en gemelos, en donde se puede observar que hay una historia parental de distribución de obesidad. Si ustedes ven aquí los efectos de la historia familiar y de la obesidad en la infancia sobre el riesgo de obesidad en el adulto, esto es un metaanálisis, prácticamente todos los estudios, estos son las medias, todos los estudios observan que niños que han sido obesos en la infancia lo son en la vida adulta con un riesgo muy, muy elevado. Es decir, este es otro de los aspectos que indican que hay una cierta carga genética. Si uno piensa en genes y obesidad, en realidad hay múltiples posibilidades de alteraciones génicas que puedan conducir a un aumento de la ingesta o a una disminución del gasto. Genes vinculados con las señales de saciedad y del hambre en el hipotálamo, genes vinculados con el proceso de adipogénesis y de diferenciación de los adipocitos, genes implicados en la termogénesis y el control metabólico. De hecho, en todos los cromosomas, excepto en el Y, se han identificado locis que están asociados. Hay alrededor de unos 35 locis muy bien identificados, repetidos en más de 5 estudios, y hay alrededor de unos 127 genes en la actualidad que están realmente vinculados con obesidad. Aunque también les anticipo que esos genes explican muy poco porcentaje del fenotipo, es decir, que es como el que está en un iceberg. Sabemos que estamos en un iceberg, pero solo vemos la parte de arriba, porque la parte de abajo la desconocemos. Y esto hay que dejarlo también claro. Es decir, nosotros en el ámbito de la obesidad sabemos que hay obesidades monogénicas, son muy raras, son alteraciones sindrómicas o alteraciones de genes, y luego, en realidad, la obesidad humana, en la que hay una gran influencia del medio ambiente, es una enfermedad poligénica en donde hay combinaciones probablemente de alteraciones de numerosos genes. De manera que el fenotipo puede ser el mismo, pero probablemente hay muchos genotipos o combinaciones de haplotipos que finalmente generan el mismo fenotipo. Simplemente por dejarles una idea, piensen la complejidad de la regulación de la saciedad y el apetito. La leptina, la insulina actúan sobre los centros de saciedad, la grelina actúa sobre neuronas del núcleo arqueado, sobre neuronas NPI, haciendo que se produzcan determinados péptidos, etcétera. Todos los genes implicados en esto, el de la insulina, el de la cascada de señalización de la insulina, el de la leptina, los genes de la melanocortina, de la propiomelanocortina asociados a este tipo de neuronas, es decir, numerosísimos genes pueden en principio estar alterados. Y esto hace realmente muy complejo la situación. Concretamente, genes alterados por mutaciones
únicas que dan lugar a obesidades extremas muy temprano en la infancia, se conocen concretamente 17 en la actualidad. Ahí tienen el listado, no importa demasiado. Lo que sí importa es que hay algunos que están vinculados con la leptina, que como saben es una hormona que está implicada también en las señales de saciedad y en el control energético. Hay alteraciones de genes del receptor de la leptina, hay alteraciones génicas del receptor de la melanocortina, de la propiomelanocortina, y luego hay algunos otros de genes ya más variados. El caso es que estos genes se sabe que dan síndromes tempranos de obesidad. Pero en realidad esa no es la obesidad que preocupa, porque esto supone entre un 3 y un 5% de las obesidades. Las obesidades probablemente importantes, y ustedes lo saben, es la obesidad poligénica, la de carácter múltiple. Entonces, ¿cómo evaluamos los genes que dan susceptibilidad a la obesidad, al síndrome metabólico? Inicialmente, hace ya bastantes años, se empezaron a hacer estudios familiares de desequilibrio de ligamiento, es decir, miembros de una misma familia afectados por una misma enfermedad. La hipótesis es que comparten genes idénticos y entonces a través de estudios familiares se pueden identificar genes. Pero en los últimos tiempos lo que se están haciendo es estudios de poblaciones, de manera que se observan distribución de alelos relacionados con una enfermedad y se asume que la distribución de esos alelos es diferente entre los sujetos controles y enfermos. Entonces, analizando miles, cientos de miles de sujetos, podemos encontrar asociaciones de determinados alelos con la susceptibilidad a la enfermedad. Así, se hacen estudios de lo que se llaman estudios completos de genoma, GWAS, Genome Wide Association Studies, en el que se escanea el genoma prácticamente completo y en el que se ven sobre todo polimorfismos de carácter génico. Hoy se pueden hacer en un barrido aproximadamente 5 millones de polimorfismos. Empezamos con 100.000, luego hicimos 500.000, luego hicimos 1 millón y ahora prácticamente se puede hacer un escaneo del genoma de aproximadamente 5 millones de SNPs, pero tenemos 300 millones. Luego, en realidad, nosotros hacemos escaneos de variantes en el número de copia cuya frecuencia es incluso del 2%, pero puede que haya alelos con una frecuencia menor que no estamos, permítanme que les diga, cazando. Luego, aún ahí faltan cosas por hacer. En todo caso, lo que está claro es que esto está dando una información importante, ahora me referiré a ella. Y luego hay otra opción y es hacer estudios de genes candidatos. Es decir, nosotros sabemos, por ejemplo, que la resistencia a la insulina, la cascada de la insulina tiene 96 genes y entonces podemos ver si algunos de ellos están alterados o no de forma dirigida. O podemos ver la cascada de señalización de la leptina o una vía metabólica, etc. Así que esa es la situación. Fíjense que en el año 1997 teníamos 21 genes candidatos y después de los primeros estudios de Freiling en 2007 de los GWAS, que se hicieron con casi 4.000 personas, llegamos prácticamente ahora, a 2014, en donde hay 32 locis asociados, como les decía, a 20 cromosomas y concretamente con 127 genes. Aquí tienen algunas variantes, por ejemplo el gen FTO, el gen del receptor de la melanocortina, de la tenomodulina, etcétera, una serie de genes. Un canal de potasio, no voy a entrar en detalles, pero fíjense que la mayor o menor longitud de esta barra lo que indica es el grado de asociación con la obesidad. El FTO está muy asociado y menos asociado, por ejemplo, pues, ¿qué le digo yo? El gen del potasio, del canal de potasio. Pero también piensen que hay otros genes, como lo que ocurre aquí, que pueden ver más abajo, esto que ven más abajo aquí, en donde hay algunas variantes génicas que lo que ocurre es lo contrario, es que protegen. Es decir, que lejos de asociarse con mayor obesidad, lo que se asocian es con mayor contenido de masa magra o menor obesidad. Por consiguiente, también hace falta identificarlo. Aquí, no sé si verán la diapositiva, no se ve muy bien, pero estos son todos los GWAS que se han hecho en cientos de miles de personas y todos ellos, ahí pueden ver
una intersección de conjuntos de distintos GWAS, fíjense que prácticamente en todo al final queda el FTO y queda la región cercana al receptor de la melanocortina 4. Luego, estos genes se asocian muy bien con obesidad, pero hay unos que se asocian más con el BMI, estos de aquí, hay otros que se asocian muy bien con la circunferencia de cintura. Estos que no sé qué le ocurre, parece que no, aquí está mejor. Aquí ven que se asocian, por ejemplo, con obesidad, estos que están aquí en verde, se asocian con circunferencia de cintura a otros, pero en definitiva, como antes les decía, hay toda una serie de genes que son candidatos. Probablemente un individuo no es obeso por una alteración de un solo gen, sino que probablemente un individuo es obeso cuando se dan de forma aditiva toda una serie de polimorfismos génicos, y no solo polimorfismos génicos, sino variantes en el número de copias de los genes, algunas alteraciones como deleciones, etcétera, que también hay que considerar, pero que no me voy a extender en este momento. Aquí pueden ver, fíjense que los efectos de estos 32 SNPs en realidad sobre el BMI y el riesgo de obesidad es muy pequeñito. Aumentan realmente del orden del 1 al 2% el riesgo fenotípico de obesidad. Luego, los genes están asociados, pero un gen individual explica muy poco la obesidad poligénica. Y este es un desafío del futuro. Por otra parte, piensen que los estudios de genes candidatos, cuando se intentan poner conjuntamente con los estudios de GWAS, no coinciden muy poco. Luego, son dos estrategias separadas que nos están dando información, pero realmente entre ellas todavía no convergen. Luego, insisto, estamos en la punta del iceberg y en la genética de la obesidad nos queda un larguísimo camino por recorrer. En el caso del síndrome metabólico en adultos, se han identificado también muchos genes vinculados con el síndrome metabólico, relacionados con la señalización insulínica, relacionados con la homeostasis de la glucosa, con el metabolismo de las lipoproteínas, con la adipogénesis y la inflamación, con la función vascular y la coagulación. Luego, que hay alteraciones génicas, las hay. Pero, ¿cuáles son las que aparecen primero en la infancia y cuáles son aquellas sobre las que potencialmente podríamos intervenir? Cuando un individuo tiene síndrome metabólico en la vida adulta, es candidato a tener diabetes de tipo 2 muy pronto y, sobre todo, es candidato a tener enfermedad cardiovascular muy pronto, como ustedes saben. Luego, las intervenciones en los niños son muy importantes. Ustedes saben que al final es un asunto tremendamente difícil el tratamiento de la obesidad en la infancia, pero más allá de la obesidad hay que identificar a aquellos que tienen riesgo metabólico de manera temprana. Y en eso es lo que nosotros estamos trabajando. Hay un grupo de varias universidades en España que coordino yo en un grupo del Fondo de Investigaciones Sanitarias. Entonces, porque lo vean, nosotros tenemos una gran cohorte de niños, en este momento más de 1000, que le hacemos, por supuesto, todos los análisis antropométricos, de estilos de vida, de dieta, etcétera. De algunos de ellos, de muy poquitos, pero de algunos de ellos hemos podido tener tejido adiposo por cirugía electiva y hemos podido tomar todo el RNA y hacer expresión de genoma completo. Es decir, aislamos el RNA, lo convertimos en DNA y, utilizando sistemas genómicos, hacemos un barrido de expresión de todos los genes que expresa el tejido adiposo. Y comparamos lo que ocurre entre obesos y niños delgados. Y de esos genes que se expresan diferencialmente, los utilizamos como genes candidatos. Esta es una estrategia que hemos podido hacer y que está dando, digamos, resultados como ahora verán. Por supuesto, hacemos análisis de biomarcadores, de adipoquinas, de citoquinas, de inflamación, y hacemos también genotipado de esos genes candidatos. Fíjense que en nuestra población, aquí tienen de una subpoblación de estos niños, los niños obesos, por supuesto, tienen una edad media de 9,4, índice de masa corporal elevada, circunferencia de cintura muy significativamente elevada. Ven que la insulina está muy elevada y el OMA también, aunque la glucosa apenas se afecta. Esto ocurre en los niños en edad prepuberal. Los triglicéridos están significativamente aumentados y el HDL colesterol está, lógicamente, muy disminuido en nuestra población. Entonces, en estos niños que tienen síndrome metabólico, aquí ven, por ejemplo, que de 5 obesos y 6 controles,
por cirugía abdominal electiva, tomamos unas pequeñas muestras de tejido adiposo, se hace la extracción del RNA y se hace una expresión de genes de genoma completo con una plataforma, en este caso Affymetrix. Fíjense, cada rayita de estas que ven aquí corresponde a la actividad de expresión de un gen. Si ustedes comparan obesos con controles, pueden ver que lo rojo que aquí está representado es sobreexpresión de un gen versus los verdes, que son, digamos, depresión de la expresión, ¿de acuerdo? Fíjense que prácticamente en este caso aparecen estos genes, son como si fueran un espejo inverso. Entonces, esos genes podemos identificar cuáles son. Piensen que el tejido adiposo expresa alrededor, nosotros tenemos como unos 23.000 genes, el tejido adiposo expresa alrededor de 9.000. Cuando nosotros hacemos la intersección de conjuntos, nos quedamos con 250 que se expresan diferencialmente. Y si somos aún más severos y ponemos P menor que 0.001, nos quedan nada más que 50. Esos 50 son los que estamos analizando y les voy a poner unos ejemplos. De manera que nosotros hemos podido ver toda esta serie de SNPs, que no importa cuáles son los nombres, ahora les diré, que, fíjense, esto sería probabilidad 1, probabilidad 1, es decir, serían los individuos normales, y aquí aparecen los genes cuya expresión está aumentada de forma significativa, de manera exponencial. Piensen que esto es 100 veces más, esto es 1000 veces más, 10.000 veces más. Entonces podemos analizar los genes que están sobreexpresados respecto a los individuos normales. Hemos encontrado genes de los mismos que aparecen en los GWAS, de manera que nosotros confirmamos el FTO y el KTDC15 en niños en edad prepuberal, que se expresa diferencialmente, pero hemos visto genes relacionados con el metabolismo lipídico, el gen del receptor del péptido natriurético, la hidroxi beta-esteroide deshidrogenasa, la perilipina, la paroxonasa, genes relacionados con adipoquina, receptor de la leptina, receptor de la hormona del crecimiento, genes relacionados con la inflamación, con la matriz extracelular, con la señalización insulínica. Entonces, estos genes los estamos ahora analizando. Pueden ver que, por ejemplo, del FTO nosotros hemos analizado 52 SNPs, secuenciando a este gen en los niños, y hemos encontrado con que efectivamente hay determinados SNPs, estos que ven aquí en rojo, cuya probabilidad, fíjense, es de 0,95 casi hasta 1, se asocian fortísimamente con la obesidad en los niños. Pero hay un aspecto interesante, y es que, más allá de lo que está descrito, nosotros confirmamos algo que ya era conocido, pero hemos visto que algunos de estos SNPs no solo se asocian fuertemente con la obesidad, sino que hay algunos otros, como este SNP que está aquí, el 518, y este otro, que es el 521, que hemos descrito por primera vez, que se asocian de forma negativa. Es decir, que en ese gen depende también de los polimorfismos que tenemos, se asocia a obesidad o son protectores. Son zonas sintrónicas. En el caso del KTC15, que es este gen de potasio, hemos visto también una serie de SNPs, no importa los números, simplemente que sepan que hemos visto algunos de ellos que se asocian fuertemente con obesidad, como pueden ver aquí el 180, alelo GA, los alelos son GA, el alelo de riesgo es el G, este otro también se asocia fuertemente con obesidad y este otro también, el 59. Es decir, hemos encontrado 3 polimorfismos en el gen que se asocian a obesidad, pero solo a obesidad no, y también a síndrome metabólico. De hecho, los chicos que tienen el alelo de riesgo GG, es decir, son homocigóticos para esa variante, resulta que tienen un índice OMA mucho mayor que los que son heterocigotos o homocigóticos para A. También aumenta, fíjense, ligeramente, pero aumenta la glucosa y disminuye muy significativamente el colesterol. De manera que este polimorfismo se asocia en el gen KTC no solo a obesidad, sino a síndrome metabólico temprano. En el caso de la beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, este gen, concretamente en el tejido adiposo, lo que hace es que convierte la cortisona inactiva en cortisol. Y el cortisol, como saben,
cuando está aumentado, es un gen de estrés que da lugar a aumento de la gluconeogénesis. En realidad son esteroides. Por consiguiente, son genes, digamos, proclives al desarrollo de la diabetes tipo 2 cuando están activados. En este caso, nosotros hemos visto 10 polimorfismos en el promotor 6 y en un intrón, hemos visto 4, y fíjense, está publicado en International Journal of Obesity hace un par de años, fíjense que aquellos que tienen el alelo de riesgo, por ejemplo este, el G, aumenta de forma muy significativa el riesgo de obesidad y síndrome metabólico en estos chicos. Fíjense que los que tienen el alelo de riesgo GG, en este caso, los que tienen el alelo de riesgo, en este caso es el A es el alelo de riesgo, tienen mucho más BMI. Fíjense que de todos nuestros niños, 5 son únicamente los que tienen el alelo de riesgo, mientras que hay 400 y pico que tienen el alelo normal, que tienen lógicamente menos BMI. La circunferencia de cintura aumentan los que tienen el alelo de riesgo y también hay otros signos asociados. Los péptidos natriuréticos, que regulan la presión arterial, también hemos estudiado este gen. En este caso, para que lo vean, el fold change, es decir, el número de veces que se expresa más en los obesos, es del orden de 10 elevado a la 4, es decir, 10.000 veces más que lo que se expresa en los niños. De hecho, nosotros hemos visto que el péptido natriurético, cuando está sobreexpresado, se asocia a una elevación significativa de la presión arterial. Fíjense qué coeficiente de correlación, 0,8. Es decir, en realidad la sobreexpresión de ese gen explica en gran medida, en una medida muy grande, el aumento de la presión arterial en los niños. Y, por consiguiente, es un gen candidato a estudiar, porque incluso en este momento se está pensando en hacer fármacos para impedir la acción sobre el receptor y, por consiguiente, controlar la presión arterial. Eso también se asocia a disminución de la adiponectina y aquí tienen concretamente el SNP responsable. Esto está en este momento en fase de publicación. Y este gen, en los que tienen el alelo de riesgo, TT, como ven, tienen unos niveles de insulina altísimos, tienen un índice OMA muy alto, como pueden ver, o un índice Quicky bajo de sensibilidad a la insulina. Otro gen, no les voy a cansar, voy a tratar de terminar ya. El neuropéptido Y, ustedes saben que es el llamado péptido del hambre. Lo producen las neuronas, unas neuronas específicas en el núcleo arqueado del hipotálamo, y sobre ahí llegan multitud de señales. Pero el propio gen que produce neuropéptido Y puede ser un candidato. Y efectivamente nosotros hemos estudiado en este gen que hay algunos SNPs que se asocian con obesidad en niños. Aquí pueden ver concretamente el nivel de asociación. También está publicado el año pasado. Entonces pueden ver que algunos de los SNP, el alelo de riesgo en este caso, se asocia lógicamente a un score de BMI más alto, pero se asocia también a niveles muy bajos de HDL, colesterol, otro de los componentes del síndrome. Por consiguiente, parece que el péptido NPY, no ya solo en el hipotálamo, sino que en el propio tejido adiposo, donde también se expresa el gen, puede estar relacionado con el control y la modulación del riesgo metabólico. No conocemos cómo realmente la proteína del NPI en el tejido adiposo, cómo controla la resistencia insulínica de manera que baje el HDL colesterol, pero la realidad es que este hecho es un hecho interesante porque demuestra que más allá de la función del NPI en el hipotálamo puede tener función en otros tejidos. Hemos observado efectivamente que el alelo de riesgo GG para este SNP, el 131, se asocia con más BMI, con más resistencia a la insulina y también, como antes le decía, con menos HDL colesterol. De manera que hay varios SNPs dentro del mismo gen que condicionan síndrome metabólico o al menos algunos de los componentes. Este es el caso. Fíjense que también estos que tienen el alelo de riesgo para el 131 segregan más leptina y segregan también una proteína
que es quimioatractiva de los macrófagos, es decir, que lo que hace es reclutar más macrófagos al propio tejido adiposo desde la sangre y, por consiguiente, perpetúa el proceso inflamatorio. De manera que esto es también un tema a valorar. Hay algunos otros genes relacionados con el estrés oxidativo que estamos viendo en la actualidad. El estrés oxidativo se asocia a la acumulación de grasa. De hecho, se piensa que está en el origen de la alteración primaria, de manera que los radicales libres de oxígeno, en el contexto de los adipocitos, dan lugar a la disminución de adiponectina, al aumento de TNF-alfa, al aumento de IL-6, etc. Hay una revisión de nuestro grupo de este mismo año, que si la quieren la pueden consultar, en donde se dan detalles de este asunto. Por supuesto, nosotros tenemos un sistema de defensa antioxidante importante. Cuando generamos radicales libres, nosotros nos protegemos con la superóxido dismutasa, con la glutatión peroxidasa, con la catalasa, etc. Hay ya genes descritos relacionados con la obesidad en el sistema de defensa antioxidante. Pero nosotros hemos hecho un estudio reciente y hemos visto que algunos SNPs, por ejemplo, de la pirirredoxina o de la aminoxidasa 1 o de la paroxonasa, de la glutatión peroxidasa 4, que es probablemente la más importante en el control de defensa antioxidante. Tenemos 6 genes de glutatión peroxidasa, pero uno de ellos es el 4, probablemente el más importante. Hay SNP que lo que ocurre es que protegen. Probablemente protegen por una mayor actividad de las enzimas en el sistema de defensa. Pero también hemos visto algunos otros, por ejemplo en la catalasa o en la glutatión peroxidasa 5 o 6, que se asocian con un mayor aumento de la obesidad. No voy a entrar en detalles, pero en esta publicación del año pasado están detallados los riesgos que hay, no solo de aumento de peso, sino aquí ven, por ejemplo, de aumento o disminución de algunos factores relacionados con el síndrome. Por ejemplo, quiero llamarles la atención de que algunos SNPs como este, el 043, del gen de la catalasa, lejos de estar asociado con la obesidad, lo que está es protege de la obesidad, vean el signo negativo del beta, y también protege frente a otras alteraciones. Aquí tienen concretamente asociaciones también significativas frente a un SNP de la glutatión peroxidasa 4, en donde, como pueden ver, prácticamente todos son negativos. Cuando los valores beta serían como los coeficientes de correlación, para que nos entiendan, cuando los valores beta son negativos, lo que están es protegiendo. Y aquí ven que los intervalos de confianza también se mantienen en el área de negatividad con unas significaciones francamente altas. De hecho, esta publicación está por aparecer muy pronto en el Journal of Nutrigenetics and Nutrigenomics, en el que el profesor Alfredo Martínez ejerce una labor muy importante. Así que, sin entrar más en detalle, no les voy a dar muchos más datos, los niños obesos, tanto en edad puberal como prepuberal, con independencia de las clasificaciones, hay un porcentaje que tiene síndrome metabólico. Y los pediatras tienen obligación de, cuando le llegan referidos desde los lugares de atención primaria, tener un cuidado especial con ellos. Los niños obesos ya tienen resistencia insulínica y alteraciones del metabolismo lipídico, especialmente hipertensión, también, como antes les decía, y deben de ser clasificados adecuadamente. Se han identificado del orden de unos 32 locis cromosómicos vinculados a la obesidad. De ellos hay 127 genes candidatos, pero en realidad esos locis combinados explican una muy pequeña parte del fenotipo de la obesidad. Por consiguiente, tenemos que seguir trabajando y, en concreto, en la infancia, nuestro propio grupo ha visto que siguen asociándose a genes que también están en la vida adulta, pero aparecen, digamos, candidatos de variantes como el de la beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, del gen NPR3, del gen NPY, que están asociados no solo a obesidad, sino a síndrome metabólico, pero que también hay algunos genes, como puedan ser los genes CAT y GPX4, en donde existen polimorfismos que protegen. En el futuro esto nos servirá para hacer una mejor atención personalizada cuando esté disponible no solo el ver un gen u otro, sino que podamos proporcionar kits, digámoslo entre comillas,
en el que se puedan ver los haplotipos y, por consiguiente, se pueda hacer una atención más personalizada. Muchas gracias.